Combat Zone por fin, ahora sí, por fin ha llegado a nosotros, pero ¿valió la pena la espera? De una vez te adelanto que no. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Combat Zone, la tan esperada expansión de Combat Master, el cual, bueno, pues es una completa decepción, aunque eso suena algo desalentador en un principio. Pero vayamos por partes. ¿Qué es Combat Zone? Es un Battle Royale de hasta 64 jugadores, donde, como todo Battle Royale, sobrevive el último jugador en pie. Durante la partida podremos recorrer la ciudad de Prokopska, una zona mediana cubierta de una niebla que se irá reduciendo conforme avance la partida. Si tú por alguna razón quedas entre la niebla, podrás adquirir una de las dos máscaras antiguas que te darán más tiempo para poder resguardarte y sobrevivir. Las podrás comprar con dinero que encontrarás en algunas cajas de botín o eliminando enemigos, en las cajas especiales de compra que encontrarás dentro de la ciudad. Ahí mismo podrás adquirir también blindajes, munición, paquete de suministros y ya. Se presume que podrás adquirir más contenido en esas casillas con la leyenda de próximamente, pero como muchas de las casillas dentro del juego, no esperes que sea pronto. Ahora, el sistema de blindajes permite usar hasta 3 placas para tu protección, pero en dado caso de que no sea suficiente y seas abatido, tendrás una segunda oportunidad en un gulag, donde si ganas podrás regresar a la partida con el arma en mano. Algo bastante bueno a mi parecer, porque en ocasiones el arma que te dan con todo y munición es mejor a la que te encontrarás en toda la partida. Y si te lo preguntas, no, el gulag solo está disponible en un determinado tiempo y solo podrás acceder a él una vez. Si vuelves a ser abatido, la partida acabó. Hablando del tema de las armas, estas las encontrarás en cajas marcadas y cada uno será de naturaleza diferente. Algunas no tendrán ningún accesorio al levantarlas, pero otras, las de color amarillo o dorado, vendrán bien equipadas y podrás cambiarlas en el momento que desees. Aunque solo tienes espacio para un arma larga, ya sea fusil, subfusil o francotirador, y una pistola. Y ya, creo que es lo más relevante del modo, ya que si bien el movimiento frenético de Combat Master se hace presente, sus deficiencias brillan más que sus virtudes, empezando que en ocasiones buscar partida puede demorar bastante, sin mencionar la optimización que tendría que ser su punto más fuerte, pero es deficiente, y para muestra un botón, ya que así es jugar Combat Master en un dispositivo de gama baja. See you on the other side. Y no faltará el comentario de que si quieres jugar mejor, juega en un mejor teléfono. Pero en otro equipo que corre COD Mobile todo en máximo, ¿el juego se vea y se sienta así? Con friseos, caídas de FPS, servidores deficientes, pues no es una muy buena carta de presentación, ¿saben? Una de las cosas que más conflicto me causan es que no puedas usar vehículos, y es que en inicios y pleno 2024, que un Battle Royale no te deje usar un vehículo, lo que no permite una exploración total del mapa, limitando al jugador, es algo imperdonable a estas alturas del mercado. No faltará quien aún a pesar de todo lo anterior sigue defendiendo a Combat Zone con argumentos de que es un juego independiente y demás, pero me perdonas, pero ya no es excusa. Lo fue a finales de 2021 cuando hizo su regreso, lo fue a finales de 2022 cuando prometían con bombo y platillo que Combat Zone sería el Battle Royale para gamas bajas y de entrada, pero a principios de 2024 ya no es excusa, porque en todo el tiempo que se demoró su salida, el mercado siguió creciendo, ofreciendo experiencias mucho mejor diseñadas, mejor optimizadas y mejor planeadas, haciendo que Combat Zone se sienta una experiencia vieja. Y es que no es un juego del todo malo, siendo francos, la esencia del juego no es mala, y puedo entender por qué a muchos les puede llegar a gustar, pero al probar más opciones, te das cuenta de que la experiencia se siente anticuada para este 2024.
y para muestra un botón. Esto es Blood Strike. Vea la ubicación señalada. Vea la ubicación señalada. Vea la ubicación señalada. Vea la ubicación señalada. Enemigo localizado. ¡Cuidado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! Usa el reconocimiento vía satélite. Un Battle Royale que salió en la segunda mitad de 2023, que está mejor optimizado para dispositivos de gama baja, además de bastante ligero, mucho más que Combat Master. Y noten cómo hasta ahora no he mencionado el parecido casi descarado con Warzone, lo cual solo lo sepulta más, ya que es oficial que Warzone Mobile sale en la primera mitad del 2024. Entonces, ¿por qué querría jugar la copia de Warzone si puedo jugar la versión oficial en mi móvil? Y no faltará quien diga que pues sí, pero esta opción es para quien no pueda jugarlo. Pero lo cierto es que tampoco aplica, porque Blood Strike te ofrece una experiencia similar a Warzone, mejor optimizada que Combat Master. Resumiendo, en lo personal, considero que lo que venía pensando ocurrió. Combat Zone se demoró tanto en salir que ya no tiene cabida en el mercado actual al ser una experiencia muy anticuada e incompleta. ¿Es divertido? Puede serlo para algunos, no lo dudo, pero para quienes sean más exigentes y busquen una experiencia más desafiante, creo que hay mejores, mucho mejores opciones que Combat Zone, que se queda en esos juegos medianos que poco a poco se quedan en un cierto nicho muy pequeño hasta casi caer en el olvido, a menos claro que ahora sí se pongan las pilas y lo mejoren, pero al juzgar por lo que hemos venido viendo estos par de años, creo que eso no va a pasar. ¿O ustedes qué piensan? Yo por lo mientras les dejaré otro juego por acá arriba que quizás merezca su atención, por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.